Hola, hola Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, un placer otra vez poder compartir esta charlita radial. Hola. Bien, aquí andamos, En casa, ¿no? por supuesto. Como corresponde. Bueno, más allá de esta pandemia que estamos viviendo, también estamos transitando este tiempo de Cuaresma y estamos cercanos a la celebración de la Pascua. Y bueno, vino a irrumpir en nuestras vidas el coronavirus, transformándose en pandemia, ¿no? Y tomando un título de un escrito de Leonardo Boff, te pregunto esto. ¿El coronavirus vino como reacción o como represalia de la Gaia? Esto es todo un tema ya hace muchos años, más de 30, que desde la docencia me tocó empezar a explicar el tema de crecimiento y desarrollo. Ujú. Y eso me llevó a ir a mis fuentes. Una de mis fuentes desde lo religioso y fue Teilhard de Chardin. Entonces, desde Teilhard fui abrazando todo lo que después llamamos la teología de la evolución. Ujú. Con lo cual, yo diría que si arrancamos desde ahí, donde todo comienza desde el silencio y la palabra y un día, un fecundo día, se genera esa explosión maravillosa de energía que provoca que aparezca la materia y después la vida, ahí es donde integramos todo. Entonces, cuando uno piensa de cómo se va desarrollando la vida en nuestro planeta y cómo todo está integrado, absolutamente integrado, y con muy pocas cosas, con muy pocos elementos, se genera la vida y todo lo que ella conlleva. Es necesario que haya un equilibrio en todo esto. Claro. En la medida que el equilibrio se rompa, aparecen las enfermedades. Aquellos que nos hemos dedicado a la ciencia de la salud, a la biología, lo sabemos muy bien. Cada vez que se rompe un equilibrio, por ejemplo, microbiano, en lo mío, por ejemplo, en la boca, flor de problemas aparecen de infecciones y demás. Tal cual. Entonces, pensada la cosa desde ahí, yo diría que uno de los grandes avances que se produjeron a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo desde nuestra cosmovisión, aquellos que transitamos esos caminos, fue conocer los grandes pasos que marcan el largo proceso evolutivo que va desde la aparición de las primeras partículas subatómicas hasta los orígenes del hombre. Ujú. Esa evolución cósmica dio lugar a la evolución biológica y en ella surgió la evolución humana. Ujú. Estos son tres grandes capítulos desvelados desde la astronomía, la biología y la paleontología humana. Si la cosa la entendemos así, y aquellos que nos gusta la poesía y las letras, y ahí es donde uno entiende perfectamente al Ernesto Cardenal enamorado con su amor cósmico, y escribe las cosas maravillosas que escribe. Sí. La vida probablemente comenzó a partir de una bacteria originaria, ella, madre de todos los seres vivientes. De ahí en más arranca todo el proceso evolutivo. Claro. Pero lo que tenemos que entender que también habita hilitos de ADN, por ejemplo. Ujú. Y esos hilitos de ADN, que son millones, y que están también desde el principio, que no tienen ninguna célula, que no tienen ningún núcleo ni nada, pero tienen características propias y tienen capacidad de mutar y demás, también entran de un 95% de vida que es invisible a nuestros ojos. ¿Esos son bacterias también? No, las bacterias son células. ¿Esos son los hongos? No, esos son los virus. Claro.
Entonces, ¿cómo es esto? Leonardo Boff en ese artículo lo pone claro. De una cosa estamos seguros, dice él. La Tierra no pertenece al El hombre. hombre, sí. Es el hombre quien pertenece a la Tierra. Y todas las cosas están interligadas, como la sangre que une una familia, dice él. Todo está Tal cual. entre sí. Lo que hiere a la Tierra, hiere también a los hijos e hijas de la Tierra. Tal cual. No fue el hombre quien tejió la trama de la vida. Él es meramente un hilo de la misma. Todo lo que haga a la trama, se lo hará a sí mismo. Tal cual. Quizás cuando en el Génesis se nos dice dominad la tierra, bla, bla, ahí se pudrió todo. Claro, Es como... ese verbo dominar, ahí el hombre entendió otra cosa. Claro, y entonces creo que este tiempo tan particular, tan especial, Dios quiera que nos haga reflexionar a todos, ¿no? Porque la tierra nos necesita y nosotros la necesitamos. Por ahí no nos toca ya seguir de la manera que estábamos, ¿no? Nos estábamos suicidando y estamos destruyendo todo. Quizás esto nos haga replantearnos. Sí. ¿Seremos capaces realmente de a partir de este virus nuevo que está mutando y que seguramente volverá a mutar y seguramente seguiremos tratando de descubrir qué hacer y cómo salvarnos de esto? De algo también yo estoy seguro, ni el mundo va a desaparecer, ni Sí, no es apocalíptica la mirada que queremos el tener. capitalismo tampoco va a desaparecer. Es decir, no es tan sencilla la cosa. Sí va a haber una gran adaptación, me parece. Como lo ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Claro, tal cual. Pensaba, o sea, en la pregunta que yo te decía, si acción o represalia, la palabra es reacción, porque Sí. ante las acciones del hombre, a lo largo de todo este proceso evolutivo que vos bien mencionás, realmente la Tierra está respondiendo. No queda otra, capaz de entender ese tema. Por lo tanto, también tenemos la posibilidad de transformar esa acción para que haya otra reacción. Sin ninguna duda, aparte está, no sé cómo explicar estas cosas, pero nosotros muchas veces, no, siempre estamos como en una posición superior, que todo lo podemos, que todo lo manejamos, que todo lo... Y estas cosas nos hacen ver de que no es así. Pensar en lo cósmico, en lo súper extraordinariamente grande, que es todo el universo, y gracias a esos telescopios y demás seguimos descubriendo y viendo. Lo mismo pasa a nivel pequeño, en lo micro. Y estas cosas nos hacen replantearnos, tendríamos que darnos cuenta, es decir, a ver, ¿cuándo vamos a entender que el todo es superior a las partes? Claro. ¿Alguna vez lo vamos a entender? Claro. Vamos a entender que nosotros somos en todo esto una parte, ¿no? Sí, una minúscula parte. Sí, bueno, a veces necesitamos estos cachetazos, ¿no? Claro, claro. No lo veo así. Pensaba también en la bendición Urbi et Orbe que impartió el Papa el pasado 27 de marzo y que usó esta frase, nadie se salva solo, que también fue usada después por el presidente de la nación, y también entender esto, que todos nos necesitamos entre todos. Acá no hay, digamos, escalones uno más que otros. Quizás esta situación hace visible también lo invisible. Claro. Como lo que me viene a la mente es en el año 94 cuando surge en México el movimiento zapatista. Una de las características que tenía el movimiento y sus militantes eran que tenían el rostro cubierto con un pasamontaña. Cuando al comandante Marcos se le pregunta y contesta que uno de sus emblemas fue decir, estamos enmascarados para que nos vean mejor. ¿Qué quiero decir con esto? En esta crisis sanitaria mundial
vemos mucha gente por las calles con máscaras de protección. Y con ello se visibilizó lo que era invisible. Claro. ¿Qué cosas, por ejemplo? Uh-huh. Que si no trabajamos, si no vamos a trabajar, la economía se les va al diablo. Sí, tal cual. Los marginados, trabajadores, los que manejan los transportes, los que limpian las calles, los que nos atienden en el almacén, en los supermercados, es decir, hay una serie de servicios que se realizan y que no son valorados. Claro, tal cual, tal cual. No, ¿no? En cambio ahora, mirá cómo se empiezan a ver. Sí, sí, seguro. De hecho, bueno, se puso en evidencia una de las principales cosas a raíz de que es una enfermedad lo que estamos viviendo, el tema de la salud pública, ¿no? Hoy tan mercantilizada, ¿no? Ay, si habláramos sobre eso, tenemos varios programas. Bueno, lo dejamos eso para otro programa porque el tema de salud pública es todo un tema que también tiene un montón de aristas. Tomarlo así como un principio rector. Todos somos hijos de Dios, todos iguales de nuestro principio a nuestro fin. Tal cual. Por ende, todos tenemos derecho a la vida y por todos tenemos derecho a la salud. Tal cual, tal cual. Absolutamente todos. Por ende, que exista una salud pública es un derecho, es una obligación, es necesario, es imprescindible, no puede entrar en ningún tema de discusión, jamás. Tal cual. Ahora, Osvaldo, mediatizamos todo este tema del coronavirus. Cualquier canal o radio que escucha es como el tema emblemático, o sea, ni siquiera relacionado, capaz se lo relaciona con el tema económico y demás, ¿no? Pero silenciamos, sin embargo, la aparición de otros virus, como por ejemplo el hambre, la soberbia, la avaricia, la indiferencia, ni hablar de enfermedades como el dengue, el Chagas, entre otras, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué rol juegan los medios masivos de comunicación dentro del sistema y el paradigma capitalista neoliberal? Desde el momento que los medios de comunicación se convirtieron en un gran negocio y producen dinero, pertenecen a grupos corporativos muy fuertes económicos y responden a sus intereses. Claro. Que no entienda y no vea eso es tan obvio, es absolutamente obvio. Entonces, eso nos ha ido lavando la cabeza a todos durante años. Sí, tampoco es algo actual. Estamos hablando de muchos tiempos atrás. Pero por supuesto, entonces, una vez más, ahora con esto, como decía recién, por un lado se hace visible esto simple y concreto, el sistema se les cae porque estamos en cuarentena y no podemos ir a trabajar. Entonces también hace visible que hay una clase de trabajadores que pueden hacerlo desde sus casas y esos tienen recursos y demás. Pero hay grandes mayorías que no, que necesariamente tienen que ir a trabajar y no pueden. Claro. Otros tienen que hacerlo igual y ahora tienen que ser reconocidos y aplaudidos como los médicos. Uh-huh. En cambio, hace un tiempo atrás, cuando determinados grupos de médicos salían en defensa de sus derechos, me acuerdo, por ejemplo, de los residentes en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, se les decía de todo. Sí, tenemos esa paradoja. Hoy aplaudimos a las 21 horas. Es una barbaridad. Y cuando realmente hay un reclamo, y bueno, ni que ver los recibos de sueldo, ¿no? Por supuesto. Ni que ver los recibos de sueldo con las exigencias correspondientes, ni hablar tema de residencias, e incluso gratuidad en el trabajo, ¿no? Y lo hablo en forma propia porque tengo mi hija trabajando en el hospital y trabaja en forma gratuita.
a que sí, todo un tema. Y bueno, es verdad lo que vos decís, ¿no? O sea, los medios, por un lado, hoy están a favor de todo esto y cuando realmente tienen que estar, porque hay un derecho que hay que atender, ahí hay silencio. Sí, pero además hay que fijarse dónde le es más rentable al sistema. Claro. Por lo general, los medios de comunicación van a hacer esfuerzos tremendos para mantener esos espacios que les son rentables y que les son negocios. Claro. Y todo lo otro que no lo sea, y bueno, o no lo va a transmitir, no lo va a decir, lo va a desfigurar, lo va a manejar de una manera contraria, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, hoy en día nadie puede negar que hay una economía informal que es tremenda en nuestro país. Pero vale decir que en los últimos 4 años de gobierno provocó índices de pobreza altísimos, pérdidas de trabajo numerosas. Entonces aumentó terriblemente la economía informal. Claro. Bueno, esa economía informal ahora está sufriendo de una manera terrible. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es ahí donde yo pienso a menudo que es como que cuando hablamos del Estado, yo me pregunto, ¿de qué hablamos? El Estado. Es como el Estado fuera no sé qué cosa, y no nos damos cuenta que el Estado somos todos nosotros. Claro. Nosotros somos el Estado. Entonces, decime qué sos, qué querés ser, entonces voy a saber, si nos ponemos a hablar de estos temas, qué tipo de Estado vos querés. Claro. Entonces, si yo soy egoísta, individualista, solamente miro mi ombligo y quiero todo para mí, y a mí lo que me importa es ser exitoso y tener cada día más y más y más y más, bueno, ya sé entonces qué tipo de Estado vas a querer. Claro. Si la gran mayoría de aquellos que tienen grandes recursos buscan los modos de evadir los impuestos y pagar lo menos posible, desde uno de chico, ¿para qué vas a pagar los impuestos? Claro. Y se afanan toda la vida. Digamos que buscan al Estado después cuando quieren subsidios, nada más. Después cuando necesitan y no hay otro recurso más, entonces sí. Claro. Es terrible la sociedad cuando se construye de esta manera. Claro, claro. Ocurre que llevamos años y años construido de esta manera. Sí, 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 eso es así y bueno, ahora ha llegado a un punto, digamos, como casi extremo, pero sí es verdad que hace varios años que estamos transitando este penoso camino donde al Estado siempre se lo ningunea, por decirlo de alguna manera, lo público es como casi una mala palabra y se piensa que el mercado lo regula todo. Por eso yo pienso que, por ahí suena mal lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando ocurren estas cosas, que la misma proceso de vida que tiene el planeta, y se genera este tipo de episodios, y bueno, nosotros que seríamos una partecita de todo este sistema, pero tenemos la capacidad, se supone, de pensar, tendríamos que avanzar y no solamente decir pienso, luego existo. Claro. Tendríamos que decir pienso, luego existimos. Sería un paso fundamental, darnos cuenta del otro. Claro, dejar el yo de lado para convertirlo en nosotros. Imposible, si no es imposible. Si pasas de un momento a decir no necesito hospitales, a decir, a ver, díganme dónde podemos poner camas. O sea, va a llegar, y seguramente se va a llegar el momento donde colapse el sistema de salud. Si seguimos en un proceso de contagio y de evolución de este virus, como está pasando en otros países, y bueno, también nos va a llegar a nosotros. Y Dios quiera que nos llegue lo más tarde posible para que nos dé tiempo para prepararnos para recibir esa cantidad de enfermos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros como sociedad hoy en día con la situación que nosotros vivimos si desde el Estado
mejor dicho, desde quienes administran el Estado, nuestro gobierno, dice, bueno, hemos decidido tomar la medida de que no vamos a internar ningún adulto mayor, no importa el estado que esté. Claro. No tenemos posibilidad. Sí, bueno, de hecho es lo que está pasando en Italia, creo que en los países como Suecia y eso también, ¿no? Por eso, Bueno, entonces en Bélgica, Holanda, ¿no? Donde también está la eutanasia, que sí, era obvio que iba a pasar esto también. yo diría lo siguiente, entonces todos los señores que yo conozco, muchos de ellos, porque mi consultorio tenía un lugar muy particular de la Recoleta, de todos esos señores mayores, adultos mayores de esa zona, ¿qué van a sacar la cacerola para empezar a golpear? Claro. Pregunto. Y cuando se diga, bueno, vamos a usar las camas de determinados sanatorios muy paquetes de la ciudad de Buenos Aires para atender a quien más lo necesite, no a quien tenga el mejor carnet de prepago. ¿Qué va a pasar? Es bravo, ¿eh? Sí, sí, Por eso digo, va a haber todo un replanteo muy serio que nos tenemos que hacer todos. es que creo que es una oportunidad, yo te decía que yo lo tomaba hasta como un momento de gracia, ¿no? Donde uno puede reflexionar, capaz que es brutal lo que digo, pero sentía eso, que digamos, nos está dando una oportunidad de reflexionar para hacer los cambios que realmente necesitamos. Es otro el camino que tenemos que retomar. Era lo que yo hace un ratito decía, no sé cómo decirlo porque iba a sonar mal. Claro, yo por eso también siento que suena mal lo que estoy diciendo, pero siento Dar que es así. gracias. Y si lo sabemos aprovechar, es un momento único. Claro, tal Yo cual. ahora, dentro de unos días, cumplo 71 años. Ujú. A lo largo de mi vida, nunca vivimos una situación No, como no, esta. por eso, Así, como esto, no. Y donde necesariamente nos genera todo un replanteo. tal cual, tal Porque cual. solamente el hecho de que tengamos que estar encerrados en nuestras casas, ops, Sí, y sí, demos gracias que tenemos estas herramientas que nos comunican sí, y sí, de la tecnología. pero Años A no sé lo que hubiera sido. seguramente teníamos otros elementos. Sí, seguramente, Hemos, seguramente. ¿no? Aunque creo que ahora también muchos hemos descubierto que hay otras cosas que se pueden hacer, e incluso hubo gente que hasta redescubrió talentos, ¿no? Que no sabía y bueno, esto lo llamó. Por eso es verdad, si lo tomamos desde ese lado va a ser algo bueno para todos nosotros, para el planeta obviamente, para hacer estos cambios que realmente necesitamos. Pero no quería dejar de mencionar este tema de lo que muchos países se plantea, ¿no? Esto de poner primero al dinero y después el tema de la vida, ¿no? Obviamente esta restricción de una cuarentena obligatoria está afectando la economía y la va a seguir afectando más allá de esta pandemia. Y tenemos países como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, que también se niegan a esta pandemia porque ponen en primer lugar al dinero, piensan que la economía no se puede parar y que esto tiene que seguir. Nuestro Papa en estos temas es tan claro. El Papa Francisco destacó a los gobiernos que toman medidas para defender a la población, ¿no? Y advirtió como un genocidio virósico Sí. que prioriza la economía sobre la gente. Y lamentó las consecuencias que se ven de la crisis, como el hambre, la violencia y la aparición de usureros aprovechando esta situación. Nosotros no tendría que haber la más mínima duda sobre esto. Nosotros como cristianos, como bautizados, como miembros del pueblo de Dios que somos, no hay espacio para la duda. Primero está la persona. Primero está la persona. De eso no tenemos que tener la más mínima duda. Y si alguno la tuvo y quiere ahondar un poquito en su interior, en la fe, pregúntese, ¿y entonces para qué se encarnó? ¿No? Claro. ¿Por qué es hombre? ¿No? Entonces, Jesús no hacía diferencia entre fe y amor.
cuando curaba le decía a que curaba, tu fe te ha salvado. Ujú. O sea, la fe como sinónimo de actuación amorosa y solidaria y no como abstracción de la mente en proyecciones oníricas que dan consuelo al corazón sin instaurar la justicia. Es decir, ¿cómo vamos a dar prioridad al dinero, a la economía, cuando la gente se muere? Claro. Imposible. Los valores que tenemos en el Evangelio son la misericordia, la solidaridad, la generosidad, el compartimiento de bienes y sobre todo amor. Y busco y el dinero no tiene ninguno de esos valores. Seguro, seguro. Bueno, este quédate en casa, dicho, no sé, en distintos idiomas, según el país que fuere, pareciera ser en principio a veces una pérdida de libertad. Sin embargo, leí en tu muro del Facebook y que quiero que lo podamos compartir con los oyentes, que debemos generar desde la docencia y la educación una pedagogía liberadora. Sí, sí. De alguna manera, eso surge de hace tiempo que lo vengo elaborando y haciendo y tratando de implementar. Es decir, fundamentalmente mi vida profesional siempre tuvo una pata que fue quizás la más importante, que fue la docencia, ¿no? Por eso muchas veces pienso desde la docencia. Entonces me hacía preguntas concretas y ante esas preguntas concretas había que también tener respuestas posibles concretas. Yo leía un artículo esta noche, donde decía, primero suspender el pago de la deuda externa y reformular las instituciones financieras, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como así también muchos de los organismos internacionales surgieron para enfrentar las crisis y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en un mundo que ya no es el nuestro. Es decir, suspender el pago de todo eso. Segundo, sostener la educación, el conocimiento, la salud, pero también la seguridad alimentaria, el comercio justo, el cuidado del ambiente, el acceso a la justicia, el trabajo y una vivienda digna como derechos humanos universales, como bienes comunes y como una responsabilidad de los estados, independientemente de cualquier gobierno. Y tercero, también instar a nuestros gobiernos a sancionar una renta básica o salario universal que asegure el acceso a los bienes y servicios necesarios para llevar adelante una vida digna, más allá del trabajo y el empleo. En función de todas esas cosas y esas cosas que uno viene rondando en la cabeza, hace unos días atrás escribía eso que puse en Facebook, ¿no? Te pido que nos bendigas en el amor. Bendito seas, Padre. En este tiempo de cuaresma y de pandemia, el miércoles de otoño y en cuarentena. Por ser tiempo de cuaresma, que en este tiempo no es otro más que un tiempo de esperanza. Y no debiendo salir de casa, quiero reflexionar. La cuarentena no me lo impide, desde la reflexión puedo hacer práctica de la libertad. Y por ende puedo pensar, debemos generar desde la docencia y la educación una pedagogía liberadora, reproductora de hombres y no de sistemas. Funcionar a los hombres, no al mercado. Liberación interior del hombre, liberación del hombre en relación con los otros y con la naturaleza. Tomar conciencia que la muerte nos iguala. Pedagogía del oprimido, de los nadie, de los excluidos. Subversiva, por supuesto, y armada, por supuesto. Pero con el arma nuclear de la conciencia. Sí, la conciencia, el sagrario humano que habita en nuestro interior. Pedagogía del diálogo, de la palabra y de la acción. Desde la Pascua, que es resurrección. Para nosotros, la Pascua no es muerte, es resurrección. En este tiempo, que es nuestro tiempo, hagamos visible la reencarnación del Verbo,
fruto legítimo de la unión natural entre tu Hijo, el Cristo del Evangelio, y todos nosotros. Esa unión nos lleva a pensar, decir, actuar, intentando construir una nueva sociedad, de tal modo que no se trate de conocer por conocer, de hacer por hacer, sino de transformar esta realidad insoportable. Pascua o paso de la cultura dominante, del aislamiento, del egoísmo y del consumo, al acto de creación, sí, de crear lo aún no creado, de develar lo no develado, de igualdad en la diversidad, de amor y de comunicación. Proceso colectivo de humanización hacia la plenitud del ser humano. Pedagogía de la palabra, la pregunta y el silencio, de cómo el oprimido aprende a decir su palabra, sin necesidad de intermediarios, en términos genuinos, no prostituidos. Pedagogía de la esperanza, la tuya y la nuestra, en fin, que nos lega tu paternidad espiritual, ya que nuestra misión como iglesia es enviados a anunciar al Cristo del Evangelio, no para condenar, sino para salvar a todo el hombre, el mundo y sus cosas. Danos, Padre, la capacidad de aprender a leer la realidad, para poder así escribir nuestra propia historia. Bendícenos a todos en el amor. Gracias por este tiempo de esperanza pascual, tiempo de cuarentena, porque es tiempo de pandemia. Hermoso. En tu voz, yo ya lo había leído, obviamente, por eso quería cerrar el programa con estas palabras tuyas, pero en tu voz tiene un plus, realmente tiene un plus. A que sí, gracias por la charla, por este momento de reflexión, que obviamente no termina, en media hora realmente no podemos cerrar temas tan importantes, con tantas aristas que tiene, a que sí seguiremos en cualquier momentito a volver a charlar y bueno, y pensar y pensarnos. Bueno, te agradezco mucho, muchísimo. Bueno, gracias Osvaldo.